Javi Ross, el jefe de sonido, tiene impreso, no hace falta rellenarlo ahora ni nada, pero si queréis llevarlo y ya entregarlo en la hoja, como en fin, ya lo explica, ya en el formato. Así que si queréis, antes de marcharos, a la hora de iros, os va a dar un impreso, ¿vale? Porque hace falta muchas firmas. Conviene que aunque no hagan falta a lo mejor tantas, pero realmente es que se lo merece, vamos. Yo no sé, yo como con los roteños tengo mucho apego con ella, hemos leído sus libros y merece la pena. Bueno, no me quiero extender más, ya he dicho lo que quería decir. Y ahora comienzo diciendo que una vez más el Foro Plural, mientras la sartén cultural sigue en ebullición y viendo el refrito de un próximo y apetecible guiso llamado Ateneo, la directiva sigue trabajando como lo viene haciendo durante los 11 años que llevamos de vida realizando actividades socioculturales. Prueba de ello, la conferencia que traemos esta noche es una propuesta de lo más interesante. En este caso se trata de un tema que atañe a uno de los pilares más importantes de la economía de nuestra tierra, como es el vino en todas sus variedades y presentado de la mano de una persona de lo más importante e interesante, como es don César Saldaña, porque, entre otras muchas cosas, es presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, y todo ello a través de un extraordinario trabajo basado en sus conocimientos y experiencias, aglutinado en un pulcro y exhaustivo trabajo literario y didáctico también, que te enseña muchísimo. Yo he empezado, ya hablamos ayer creo que fue, y digo, me encanta, ¿no? Porque me gusta, entre otras cosas también, es la historia, y comienza con la historia del vino, ya lo explicará él. Pero yo qué sé, a mí me apasiona muchísimo la historia y cómo no, el vino. Y lo explica de tal manera, y lo felicité también porque es un trabajo, aunque él es técnico en la materia, pero se nota el alma de escritor y el corazón puesto en él cada vez que empieza uno a leerlo. En fin, sigo hablando sobre este tema de ese trabajo, como es el libro de los vinos de Jerez, que lo tenemos aquí, editado por Almozara, y que es una delicia su lectura y al tiempo su reconocimiento sobre el más apetitoso y rico de los caldos, como son los vinos de nuestra tierra, cuyo volumen puede ser adquirido aquí en el auditorio y firmado por el autor una vez finalizado el acto, y gracias a la colaboración de la librería Tarteso, que siempre está con nosotros y nosotros con él, presentando en este auditorio a quien, ahí están, vamos, en principio le agradecemos como siempre su colaboración, y cuando termine el acto, si queréis, los que quieran, por supuesto, tienen la posibilidad de llevarse el libro y firmado por el autor. Y ya que estamos, en fin, dando las gracias, tenemos que agradecer al mismo tiempo a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y a las distintas delegaciones, porque siempre que necesitamos están ahí apoyando al foro. Por otro lado, también está la empresa Vitaldén, Hoteles con Encanto, a Rota al Día, siempre presente con nosotros, a 7 Televisión y a los demás medios de comunicación. Por otra parte, damos la bienvenida a los nuevos socios que se están incorporando a esta asociación y que se integrarán más pronto que tarde, en lo que poco a poco va tomando forma, como es el Ateneo Roteño, que permanece ya con los brazos abiertos para todas las personas con inquietud sociocultural y todas aquellas que quieran traernos proyectos, ideas y ganas de enriquecer su propia cultura y la de nuestro pueblo en general. A continuación, le voy a pasar la palabra a nuestro compañero y presidente de la Asociación Enológica Cultural La T de Tintilla, don José Antonio Rodríguez Peque, que presentará a nuestro ponente en esta noche, don César Saldaña. Peque, como lo conocemos todos, podemos decir de forma comprimida lo siguiente. José Antonio Rodríguez Peque es un experto en vino, principalmente
de los vinos de nuestra tierra y en particular de la tintilla, la uva y su caldo. Su saber lo trae implícito en sus genes, dado que sus conocimientos fueron adquiridos desde su niñez, ya que su familia, tanto su abuelo materno como su padre, fueron expertos viticultores. Ya de mayor viajó a Inglaterra y curiosamente se le acrecentó su afán por seguir indagando en el mundo del vino, primero en Birmingham y más tarde en Sevilla, formándose como sommelier y ejerciendo dicha profesión en lugares tan exclusivos como la hacienda Benagasux de Sanlúcar la Mayor. Gracias a su profesionalidad participó en la confección de numerosas cartas de vino en distintos e importantes restaurantes. En la actualidad se encuentra más alejado de su profesión, pero más cerca del mundo del vino a través de numerosas cartas, conferencias y la publicación de un libro, Manual de la Tintilla de Rota, hoy en ampliación para una próxima reedición, hacedor de vino clérigo 100% tintilla de Rota, en sus diferentes tipos y elaboraciones. Peque es socio de Sherry Explorer, socio de Ateneo del Vino del Puerto de Santa María y presidente de la Asociación Local Enocultural La T de Tintilla. Dicho esto, para no olvidar nuestra pasión por la literatura, me gustaría leer un pequeño poema de los hermanos, uno de ellos fallecido, don Antonio y don Carlos Murciano, extraído del poemario ganador Los Ángeles del Vino y otros duendes, Premio de Poesía Catalino de Oro 1953-1983, que tan amablemente nos recordó el cariño que ambos nos dedican para la Rota. Así que, me lo permiten, ya puesto un sitio de agua, ya que no tenemos vino. Es un fallo técnico, un fallo técnico. Este libro, que seguro que lo conocéis bien, es una preciosidad, está dedicado al vino de Jerez y bueno, recoge poemas de 1953-1983. Pero hay una cancioncilla, así le llamaban ellos, está escrito, se llama Cancioncilla roteña en busca del vino perdido. Viejos lugareños hablan del sabor de maravilla, del olor y del color, sangre en flor, de la tintilla. Vino de la gente noble y de la gente sencilla, reza el refrán popular de la villa, la tintilla. De cuando Rota era playa de Sevilla, la tintilla. Dicen que era luz de estero. Dicen que hay un tabernero que bajo de una escotilla dice que hay alguna bota, como lo supe lo cuento, de sueño y tiempo amarilla, que un amigo de otro amigo le dejó en su testamento. No te digo, la tintilla, de momento, pedestal de monumento, quede aquí mi cancioncilla. Pero como estamos hablando ya de nos hemos pasado, aunque sigamos con los vinos, pero hay un socio nuestro que, conociendo lo que íbamos a hacer hoy, nos pidió leer un poema suyo, que está aquí presente. Si yo digo Manolo Vilela, pues a lo mejor no lo conoce todo el mundo, pero sí, si digo Manuel Elice Pacheco, pues sí, o viceversa. Así que levante si quiere venir a leer el poema. No. La idea es para los postres. Yo no espero protagonismo a coger el arte. Lo que hemos modificado. No me altere el vino, hombre. Bueno, lee el que tú crees que... Yo lo pasé aquí y digo, por si acaso no viene, te lo leo yo. Bueno, yo no quiero ocupar mucho tiempo. Esto son 2 décimas. Y porque me dio por el confinamiento colectivo. Entonces, repito esto, ¿no? La dediqué a
100 objetos, 100 motivos, y uno fue los vinos de por aquí, Marco de Jerez. Y esta luego pasa para que tú la tengas de recuerdo, como regalo. Tomad la ruta del vino. En el Marco de Jerez, reunión de vinos, de 10, por el camino continuo, para llegar al destino. De Scipión al Moscatel, Rubio con Cairel, de Jerez el Oloroso, de familia generoso, feria, caballo, clavel. Arriba los catavinos, de Sanlúcar Manzanilla, de Camarones tortilla, el puerto, cuna del fino, la madre, uva palomino, la uva tinta, redondilla, dulce postre, la tintilla, Jerez y su amontillado, y otros, el palo cortado, todos una maravilla. Bueno, pues buenas tardes, señores, a todos. ¿Más cerca? Sí, aquí, ¿no? Vale, buenas tardes a todos. Prudente me llamó no hace mucho y me dijo, oye, que tenemos en el foro en el foro de la Torre de la Merced a César Saldaña como invitado, nuestro nuevo invitado. Me importaría presentarlo, no dudé ni un minuto, él lo sabe. Rápidamente digo, sí, no sé a lo que me exponía, pero no. Yo a César le tengo mucho cariño, nos hemos conocido a través del vino, que es como se conocen mejor las personas. Y hemos tenido muchas veces varios encuentros, tanto como yo lo he presentado en otras ocasiones, ha venido aquí, he ido a muchas de sus conferencias. Yo siempre pienso que hay un antes y un después de César Saldaña en el Consejo Regulador. El Consejo Regulador para mí era un edificio que dentro de lo que es el libro viene una foto, un edificio impresionante en la calle Domé, pero que yo me lo encontraba siempre cerrado, no sé, con una aldaba enorme y decía uno, joder, ¿cómo llego yo aquí? ¿Cómo entro yo en esto, ¿no? En este edificio? Y llamaba y me decían, no te podemos atender, no. Siempre había un no por delante. Hasta que me vino un curso que me llegó en el 93, estoy hablando, y bueno, y pude entrar, pero bueno, me equivoqué de día, fui un día antes, y el señor que me atendió, después de dar varios golpes allí en la aldaba, pues no le sentaría muy bien que me lo dijo de mala manera, digo yo. Joder, cada vez le cogía más miedo a ese edificio, ¿no? A ponerme delante de esa puerta. Hoy día es un espacio abierto, es un espacio maravilloso, es un espacio donde te atienden de maravilla, te encuentras casi en tu casa, y yo creo que hay mucho de César Saldaña ahí, ¿no? César es una persona que vive para el vino, y ahora cuando ya yo me quite de en medio y lo deje a él, lo vais a notar, ¿no? Tenemos vino en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, donde los hemisferios se pueden hacer, porque no se puede hacer en todas partes, pero en el hemisferio norte, donde nosotros estamos situados, ha sido la cuna del vino, la primera cuna, es donde empezó todo, ¿no? Y es donde, bueno, pues
unos le agregan el vino a los persas, otros los fenicios, etc. Y siempre hay quien dice de una manera o de otra. Yo, pues, tengo una cantidad de libros impresionantes, bueno, no sé, podría tener unas 50, 60 libros de vino en mi biblioteca, y nadie se pone de acuerdo en ese tema, ¿no? Pero es verdad que en todos ellos hablan de los vinos de Jerez. Todos ellos, sean en vinos internacionales, sean dedicados a vinos internacionales o a vinos nacionales, incluso vinos de Jerez, ¿no? Y me he encontrado con muchos libros sobre los vinos de Jerez, donde en muchas ocasiones no es un vino normal. O sea, nosotros no podemos hablar de que los vinos de Jerez sean igual que los demás. Son vinos diferentes. Yo no me quiero adelantar a lo que nos va a contar César, pero son vinos diferentes, son totalmente diferentes. De una misma uva, pues sacamos un abanico de vino impresionante, y en los cuales cada uno nos puede gustar uno de ellos. Yo no sé, yo siempre en las catas que doy de vinos de Jerez, al final siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuál es? Bueno, a lo mejor pongo 5 o 6 variedades de vinos de Jerez, pero hay 40 variedades porque hacemos una serie de blending, de mezclas y demás, que hay una cantidad pues impresionante. Hemos trabajado para muchos países donde se exigía una serie de vinos y se elegía esos vinos, ¿no? Se elegía donde después quedaban marcados, la bodega, por supuesto, marcada, porque ese vino le gustaba a esa persona a esas personas, ¿no? Bueno, a esos comerciantes que vendían esos vinos en Jerez. Pero entre los 5 clásicos, cuando los pongo al final le pregunto, y es curioso, ¿no? Porque si esos vinos los das sin probárselos o sin hablarle de ellos, son vinos difíciles, son vinos complicados, son vinos que no estamos acostumbrados a ellos, o no sé. Hay unas generaciones donde ese vino en nuestra zona eran vinos bastante reconocidos, pero cuando llegó toda esta moda de la cerveza, de los fríos, de tal, pues cambió bastante, ¿no? En mi misma generación cambió muchísimo. Yo lo volví a reconocer en Inglaterra, curiosamente. Me fui a Inglaterra y allí, pues, en un curso que di de sommelier, empecé a reconocer otra vez los vinos de Jerez, ¿no? Vinos que me parecieron, para mí, no digo así claramente, los mejores vinos del mundo. Pero no tengo duda, o sea, yo no tengo ninguna duda. Un buen fino, una buena manzanilla criada con 6, 7 años, con esa flor, ¿no? Y esos aromas pulsantes que nos da, esos aromas a nuestra zona, ¿no? Y me dicen mucho en las catas, ¿qué te recuerda esto? A feria, ¿no? Bueno, vale, pero bueno, está ahí, ¿no? Está en ese tema, con los amontillados tan magníficos que tenemos. Y hay una variedad que tenemos, que es un abanico donde podemos elegir, y cada uno se puede hacer de un vino de ellos. Yo muchas veces en las catas, cuando llegamos al vino dulce al final, o llegamos a un Pedro Jiménez, un Crea, o algo así, pues, bueno, si te gusta más nada, pero tenemos ese abanico. César se nos va a explicar mejor, pero lo que yo he visto en su libro es eso, que hay una que se entiende lo que dice, se entiende desde el principio hasta el fin, cómo cada vino se elabora, por qué se elabora así, por qué hay esa forma de elaborar estos vinos, qué ha sucedido para que estos vinos sean de esta manera. Hay historia, hay cultura, pero ahora mismo estamos en unos momentos en que esos vinos han tenido, pues, bueno,
ciertos motivos y ciertas razones, que yo tampoco quiero ahora meterme mucho en ese tema, algún bajón. Pero ahora mismo yo creo que yo confío en lo que dice César en su libro y además al final, donde nos habla ese resurgimiento que debemos de tener todo en ese resurgimiento, pensar en que es nuestro, es de aquí, es de esta zona. Estamos entre la ribera del Guadalquivir y la ribera del Guadiana. Y ahí se da una serie de circunstancias. Recuerdo que tiene que presentar ponente. Sí, sí. Ahora lo tengo aquí, Y se da una circunstancia increíble donde podemos ver verdaderamente qué son esos vinos. Yo quería hablar primero de los vinos, Antonio, quería primero hablar de los vinos, y ahora, por supuesto, que a César, esto lo voy a leer, porque tiene un currículum muy... Te extiende mucho. No. Ya leí una poquita cosa, además lo he intentado resumir para que aquí esto no se nos alargue mucho, ¿vale? César Saldaña, yo lo tengo primero como amigo, como os he dicho, y hemos coincidido en muchas zonas, y tiene una amplia trayectoria que lo avala como uno de los grandes conocedores de la tradición vinícola de Jerez. Durante toda su trayectoria profesional ha estado ligado a este sector, primero en el ámbito de la comercialización internacional y posteriormente en el de la representación sectorial de los vinos, vinagres y blandes de Jerez. Durante 15 años ocupó diversos puestos ejecutivos en la bodega González Vía y Sandeván, tanto en Jerez como en Oporto, fundamentalmente en las áreas de exportación y marketing. En el año 2000 se incorporó al Consejo Regulador de las denominaciones de origen de los vinos de Jerez, la manzanilla y el vinagre como director general. Y en 2010 asumió la dirección general del Consejo Regulador del Brandy de Jerez. Tras la integración de la estructura operativa de ambos consejos reguladores, finalmente en 2020 fue elegido presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Jerez Cherry, manzanilla de San Lucas de Barrameda y vinagre de Jerez. Y ya, para acabar ya, porque yo sé que yo me enrollo mucho y lo sé. Y ya solo quiero hablar de su libro donde muestra todo lo que hay que saber sobre los vinos de Jerez. Yo lo recomiendo, me lo he leído entero y lo recomiendo. Está narrado con seriedad y criterio, pero también con entusiasmo, mucho entusiasmo y afición. Y además, él lo vive, él se ve que lo ha hecho con todo su corazón. Se trata de un viaje a través de la historia, la cultura y enología de los vinos de Jerez. Os lo recomiendo totalmente porque verdaderamente tenemos unos grandes vinos. Rota pertenece a este marco de Jerez como uno de los municipios de producción y debemos de tenerlo en cuenta y aprovechar esas circunstancias. También lleva la ruta del vino y no sé, si tiene tiempo para llevar todas estas cosas, si necesita una mano, para lo que quiera. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad que es un auténtico privilegio venir siempre a Rota, pero además venir a Rota para que a uno lo escuchen, eso ya es para Rota, ¿no? Bueno, quería agradecer evidentemente al Foro Plural Torre de la Merced, Prudente y bueno, todos los que formáis esta asociación
Muchísimas gracias por invitarme y desde luego quería agradecer también a Peque bueno, su presentación tan cariñosa. Efectivamente somos amigos de hace mucho tiempo, entonces cuando te presenta un amigo dice cosas muy buenas de ti siempre, entonces, pero bueno, además con Peque comparto no solo amistad de hace mucho tiempo, sino también pues eso, la pasión por este vino por este mundo tan maravilloso que es el mundo del vino. El libro que yo he escrito se llama El libro de los vinos de Jerez, y cuando lo presento aquí en algunos sitios, cuando lo presento en el puerto o en Rota, claro, muchas veces se nos queda la cosa de que Jerez es uno de los pueblos, una de las ciudades, una de las localidades del marco de Jerez, pero yo quiero que entendáis que estoy hablando de todos nosotros, que estoy hablando de todo el marco de Jerez. Lo que pasa es que, bueno, pues, cuando salimos de aquí, este es un poco el paraguas que nos cubre a todos, pero además estoy hablando en la Villa de Rota, una de las zonas, como ha recordado Peque, de la zona de producción, pero es que dentro de muy poco Rota va a ser parte de la zona de crianza. Hemos hecho una modificación en el reglamento de la denominación de origen, y yo creo que se abre una oportunidad importante para todo el sector vitivinícola roteño, que fue muy importante, que vino a menos, pero que ahora tiene una oportunidad, y yo espero que haya un resurgir de todos los vinos que se hacen aquí, especialmente, y ahí estamos trabajando también. Bueno, por cierto, agradezco la presencia de Carna, de Ter, de Ana también, en fin, de representantes municipales. Y bueno, desde luego, yo creo que más pronto que tarde, el vino Tintilla de Rota, el vino emblemático de aquí, pues tiene que volver por su fuero y realmente volver a ser lo que fue. Bueno, al hilo de la publicación de esta obra, yo hoy lo que pretendo es pues contarles algunas cosas, ¿no? No les voy a contar todo lo que viene en el libro, pues son 500 páginas y me parece que tengo que ir a cenar después, ¿no? Entonces, pero sí quiero aprovechar un poco la oportunidad para explicarles algunas cosas, y cuando me preguntaron si quería ponerle algún título a esta charla, yo le comenté a Prudente que a mí hay un concepto que me gusta, y es el de que el vino que nosotros hacemos en el marco Jerez habla de nosotros, habla de cómo somos. El vino, bueno, pues el vino que hacemos aquí pues es el resultado de nuestra historia, es el resultado de la tierra, del clima. En cierta medida es el resultado de nuestra forma de ser también, porque yo creo que no hay ningún producto agrícola, ningún alimento que exprese tan bien como el vino lo que es un territorio y cómo son su gente, ¿no? Y eso es así porque en realidad cuando hablamos del vino estamos hablando de un alimento muy especial, de un producto muy especial, producto que además ha acompañado a la civilización desde los albores de la propia civilización, por lo menos desde los principios de lo que es nuestra civilización, que es la mediterránea. Nosotros somos parte del mundo mediterráneo. Y bueno, y eso es así por muchas cosas, porque el vino es un alimento. Cuando aparece el vino, pues aparece como una forma de transformar una cosa que era perecedera, que era la uva, en algo que se podía transportar, que podíamos guardar, que podíamos movernos con él. Entonces, es una forma de transformar un alimento perecedero, un alimento, digamos, que ya tenía más tiempo. Es un elemento de cohesión social. O sea, el vino ha estado presente en todas las reuniones de la cultura mediterránea, pues desde los simposios de los griegos hasta cualquiera de las fiestas populares que hacemos hoy en día. El vino ha sido también una forma de trascender desde la realidad a un plano superior. Desde los tiempos de los fenicios que se congregaban y el vino presidía sus ceremonias ante el betilo, hasta, bueno, en la liturgia cristiana, en la que el vino pues, se transmuta en la sangre de Cristo. Es decir, el vino es muchas cosas. El vino es también, bueno, ha tenido su papel como elemento medicinal, desde luego como ingrediente en la cocina, como, en fin, con un valor gastronómico. En definitiva, el vino es muchas cosas. Y lo que está claro también es que nuestra civilización no sería lo que es sin el vino. Y nuestra tierra tampoco sería lo que es sin el vino. Nuestra tierra, toda la comarca, todo este rincón de la provincia de Cádiz, pues si el vino no hubiera formado parte
pues de nuestra industria, de nuestra agricultura, de nuestras relaciones comerciales y sociales, de nuestro paisaje urbano y agrícola. En definitiva, yo quiero justificar que efectivamente este vino habla de nosotros, porque es la expresión de lo que nosotros somos, ¿no? Bueno, últimamente hay una especie de efervescencia literaria sobre el vino de Jerez. O sea, se están publicando muchos libros sobre nuestros vinos, ¿eh? Pues cada cierto tiempo pues hay alguna publicación que, en fin, habla de algunos aspectos, pues aspectos enológicos, aspectos históricos, incluso hay pues obras de distintos tipos, obras de ficción, en las que el vino pues es un poco el protagonista, películas, series, en fin, de alguna forma la literatura o la bibliografía sobre el vino de Jerez está un poquito en efervescencia, ¿no? Lo cual, desde luego, para mí es una señal que es un vino que habrá pasado su ventilaje, pero es un vino que está muy vivo, que está muy vivo. Así que esto de escribir sobre los vinos de Jerez, desde luego, lo que no es original, gracias a Dios. Pero bueno, así que yo lo que tendría es que un poco explicar por qué se me ha ocurrido escribir otro libro del vino de Jerez, un poquito justificar su publicación. Pues yo he pretendido dos cosas fundamentalmente con la publicación del vino de esta obra. Bueno, por una parte, lo que he pretendido es resumir en un único manual, porque fundamentalmente el libro que yo he escrito es un manual, pues todos los esfuerzos que hemos ido haciendo desde el punto de vista didáctico en una cosa que creamos en el Consejo Regulador cuando yo llegué hace 20 y tantos años, que se llama el aula de formación del vino de Jerez. Es decir, una forma de explicarlo, porque como ha comentado Peque, tenemos un vino, nosotros hacemos un vino que es maravilloso, pero que tiene su complicación. Entonces, bueno, hemos tenido esta iniciativa por la que han pasado miles de estudiantes, profesionales, sumilleres, y bueno, pues se me ocurrió que podíamos de alguna forma resumir todo eso y hacer un manual. Y bueno, pues ese manual era mi intención, hacer ese manual, pero también tenía una intención también de, no sé, esto ya era más personal. Después de tanto tiempo dando clases y tanto, pues, francamente yo quería incluir mi nombre en la nómina de los divulgadores oficiales del vino Jerez. Así que eso me lo van a permitir que ustedes, que era una cosa un poquito ya más de índole personal y de producto personal, ¿no? Bueno, como digo, tiene un afán didáctico y por eso se titula la obra Guía para comprender unos vinos únicos, ¿no? Como digo, son vinos que necesitan explicarse porque son vinos que no son fáciles, son vinos que de alguna forma, como digo, son el resultado de muchísimos años de ir aprendiendo nosotros mismos, de ir desarrollando nuestras propias técnicas. Pero ustedes, en el mundo del vino, como en cualquier otro mundo, hay un vector de progreso que es la globalización. O sea, la globalización afecta a todos los aspectos de la vida humana. O sea, hay globalización cultural, hay globalización de lo que comemos, y en el mundo del vino también hay una globalización, hay un efecto de globalización, que claramente lo que significa es la imposición de los métodos de elaboración, incluso en algunos casos de las variedades francesas. Es decir, los franceses son los que han enseñado a hacer vino, no los que hayan enseñado, los que han impuesto su forma de hacer vino en todo el mundo. En todo el mundo. Y nos encontramos con que hay Cabernet Sauvignon, Shiraz, Chardonnay, Merlot, todo eso son variedades francesas. Y que hacemos los tintos como nos han enseñado a hacer los franceses, y los blancos como nos han enseñado a hacer los franceses, y los espumosos como nos han enseñado a hacer los franceses. Y luego hay una serie de regiones, unas vinícolas, muy poquitas, que han dicho, no, aquí estamos nosotros. Nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas y nosotros vamos a montar aquí. No vamos a imitar a nadie, vamos a seguir haciendo las cosas. Es verdad, a lo mejor estoy haciendo un poquito injusto. ¿Por qué? Pues porque es verdad que a lo mejor aquí se trae, yo digo, la Merlot o la Cabernet Sauvignon y la adaptamos a nuestro terreno y ya, bueno, pues no es el mismo Cabernet Sauvignon que hay en Burdeos o no es el mismo Chardonnay que hay en otro sitio, vale, de acuerdo, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa. Yo me estoy refiriendo a esas regiones como el Marco de Jerez, como Oporto, como Tokaj en Hungría, como
Marsala en Sicilia, como Madeira, que han dicho, no, espérate, si nosotros tenemos otra forma de hacer los vinos, lo que vamos a intentar es llegar a la excelencia sin tener que imitar a nadie, sino siguiendo nuestros propios postulados. Así que el vino de Jerez tiene una cosa que es fabulosa, que es la singularidad. Eso es maravilloso, ser tú mismo, tener tu personalidad, tener tus propios métodos de elaboración, que además es el resultado de todo lo que tú has ido aprendiendo durante un montón de tiempo, es una maravilla. Ahora, es un arma de doble filo, porque claro, tienes que explicarlo. Tú llegas a un sitio y dices, no, yo hago tinto, y ya todo el mundo sabe lo que es un tinto. Tú llegas a un sitio y dices, no, yo hago espumoso sí, como el champán, y ya todo el mundo sabe lo que es. Ahora tú dices, yo hago Jerez. Jerez, ¿eso qué es? Bueno, puede ser pálido, puede ser fino, puede ser oscuro, puede ser un coloroso, puede ser seco, y puede ser dulce. Ya empezamos a complicar la cosa. Pero bueno, eso es lo maravilloso, no hay nada simple que sea... Es decir, las cosas complejas no hay que simplificarlas, lo que hay es que explicarlas, para no renunciar a lo que son. Bueno, y toda esa singularidad que tenemos, toda ese carácter tan genuino, tan nuestro, ¿eso por qué? ¿Por qué hacemos estos vinos tan especiales? Bueno, pues la razón hay que buscarla en primer lugar en la historia. Yo no voy a recorrer 3000 años de historia por lo mismo, porque no cenamos pero sí me vais a permitir que os cuente algunos episodios de la historia, porque cuando uno recorre la historia de los vinos que hacemos aquí, recorre la historia de esta zona, de toda esta comarca, pues empieza a explicarse por qué hacemos los vinos como los hacemos, porque hay razones históricas que son las que marcan el porqué. Bueno, nuestra historia, como sabéis, empieza con la llegada de los fenicios y por tanto coincide con la llegada del cultivo de la vid. Antes todo esto era, bueno, una tierra legendaria, una tierra del mítico reino de Tarteso, una zona turdetana, pero realmente la historia empieza con los fenicios, un pueblo además interesantísimo porque fue el pueblo que de alguna forma hizo esa primera globalización, volviendo al palabra que comenté antes, porque fueron los primeros que pusieron en contacto todo el mundo conocido de la época, todo el mundo conocido. Sabéis que venían de unas ciudades-estado, que estaban en lo que hoy es el Líbano, pues Tiro, Sidón, Biblos. Allí era donde terminaban las caravanas que venían del Medio Oriente, de Mesopotamia, incluso de la India, terminaban allí, pero es que ellos desde allí unían todo el Mediterráneo, iban cabotando, iban navegando por la costa, por todo el Mediterráneo, incluso más allá de las columnas de Hércules. Por tanto, conectaron todo el mundo conocido. Y comercial, porque eran fundamentalmente comerciantes. Aquí, entre otras cosas, venían por la plata, pero nos dejaron muchas cosas y nos dejaron también el vino. Aquellos que estén interesados en la arqueología, bueno, pues tenemos en el puerto de Santa María el yacimiento del castillo de Doña Blanca, que es realmente impresionante. Allí está la bodega conservada más antigua de todo Occidente. Bueno, pues desde ese momento el vino ha sido una constante en toda nuestra historia. Ya sabéis que nuestra historia es una historia de capas muy diferentes. Aquí pasaron luego los cartagineses, los griegos, los romanos, y durante todo el proceso aquí pasaron dos cosas. Y es que seguíamos produciendo vino, pero otra cosa todavía más interesante, exportábamos el vino. Y si lo exportábamos es porque debía ser bueno. Porque si no, tú puedes hacer vino para consumirlo tú, pero si te lo piden fuera es porque ese vino era bueno. Entonces, y además el hecho de que se exportara introduce otro elemento interesantísimo. Las cosas que se exportan tienen que ser duraderas, no se pueden estropear por el camino. Así que una obsesión que hemos tenido siempre aquí cuando hacíamos los vinos es que fueran vinos que duraran, vinos que llegaran a los mercados, porque hoy mandamos algo en avión y llega de momento, pero una travesía de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, hay unos productos que lo aguantan y otros que no. Entonces, un elemento siempre ha sido ese, el de que fueran vinos que duraran. Y cuando digo que el vino ha estado presente durante todas las fases de la historia, también incluyo esa fase tan importante de nuestra historia que fueron los 500 años más o menos de dominación musulmana. 500 años en los que, vale, puede ser que los musulmanes no consumieran bebidas alcohólicas, que habrá que verlo, pero durante casi todo ese tiempo hubo una coexistencia pacífica de las 3 culturas del libro, de los musulmanes, de los judíos y de los cristianos.
Y hubo bastante tolerancia, menos en la época almohade y el almorávide, pero del reino de Taifa, el califato. Hay una tolerancia y, por tanto, los cristianos y los judíos siguieron con sus hábitos de consumo habituales, que incluyen el consumo de vino, y también con sus ritos, que incluyen el vino. Es evidente que el vino siguió existiendo durante todo ese tiempo. Hay descripciones de geógrafos como el Idrisi, hay el propio libro de repartimiento del rey Alfonso X, ¿sabe? Cuando reconquista toda esta zona y, por ejemplo, reparte los viñedos que había, que rodeaban las ciudades, entre los caballeros que le habían ayudado a conquistar. Así que el vino existió, digamos, se mantuvo. Pero no solo eso, es que todavía es más importante, porque fueron precisamente un pueblo musulmán, los árabes, los que dieron solución a ese problema que teníamos de que los vinos tenían que durar, porque fueron ellos los que introdujeron en esta zona la técnica de la destilación, toda la tecnología que tiene que ver con la obtención de alcohol. Alcohol es una palabra de origen árabe, alambique, alquitara, son todas palabras árabes. Entonces ellos ya le dieron la solución definitiva a ese problema que teníamos aquí cuando hacíamos vino y lo queríamos exportar, de que había que, tenía que ser vino estable, un vino que durara. Anteriormente, pues, los romanos, por ejemplo, le añadían ceniza, resinas, el vinum ceretensis, toda esta zona se llamaba ceret, y el vinum ceretensis, pues en las ánforas se mezclaba con miel, se mezclaba con aceite, con distintos. Bueno, cuando llegaba había que colarlo y mezclarlo con agua para poder verlo, pero llegaba y gustaba. Pero los árabes son los que dan la solución definitiva, porque una vez que se descubrió cómo obtener alcohol, ese alcohol se le podía añadir al vino, que el vino ya tiene algo de alcohol, entonces se abrigaban los vinos, que es como se llama esto de digamos, aumentar la graduación alcohólica, que esos vinos ya eran mucho más estables, y eso fue la solución definitiva. Ya no había mercado donde no pudiéramos llegar porque el vino se nos estropeaba. Se fortificaba, gracias a que los árabes nos habían enseñado a destilar, y ese vino pues ya era perfectamente estable. Pero todavía hacía falta otra condición importante para esa expansión, y era estar cerca de puertos importantes. Y también tuvimos mucha fortuna históricamente. Nuestra situación geoestratégica es maravillosa. Nosotros estamos al final del Valle del Guadalquivir, y durante una parte importantísima de nuestra historia, durante todo el Imperio Español, pues estábamos donde había que estar, cerca de los puertos de Cádiz y de Sevilla. O mejor dicho, en este orden, de Sevilla y de Cádiz, porque Sevilla era la sede de la Casa de la Contratación, es decir, de la institución que procuraba que los reyes tuvieran una parte, digamos, una parte de todas las expediciones que iban a América. Entonces, todos los barcos, la flota de Indias tenía que salir de Sevilla y volver a Sevilla, hasta 1700 y pico, que cambia a Cádiz, porque ya no se podía. Y los barcos ya no se cargaban en Sevilla porque no había fondos en el río, entonces, una serie de cuestiones. Pero tanto Sevilla como Cádiz estaban muy cerca de nosotros. Y el vino ha sido siempre un elemento fundamental a la hora de habituallar las naves. En las expediciones marítimas el vino era básico, bueno, absolutamente básico. Bueno, tan básico que, por ejemplo, y esto es una anécdota que muchos de vosotros quizás conozcáis, cuando hace 500 años se produce la primera circunnavegación de la Tierra por parte de Magallanes, las 5 naves que salen de Sanlúcar, en 1519 concretamente. Ahora vamos a celebrar el regreso, estamos en este año celebrando el regreso, ¿no? Cuando ya el canon lo completa, pero cuando salieron en 1519 las 5 naves desde Sanlúcar, esas 5 naves llevaban 253 botas y 417 odres de vino de Jerez. Además, ponía que era vino de Jerez. Eso nada más que hay que mirar, lo que se llama el libro de bastimento, que está toda esta documentación en el archivo de Indias en Sevilla. Bueno, eso importaba 500.000 de maravedíes. El vino fue el producto en el que más dinero se gastó para la expedición. El que más. Más que en munición, por ejemplo. Más que en cualquier otro producto. Eso da una idea de la importancia que tenía el vino. Bueno, entre otras cosas, aparte claro, el agua se corrompía, pero el vino no. El vino además servía un poquito para tener a la tropa, un poquito, depende, si había que echar, pues lo echaban, y si había que estar tranquilo, pues también prevenían el corrupto. Pero es que además
hay dos cosas muy curiosas de esto. El vino, claro, al ser un líquido, se utilizaba también, se ponía en el fondo de los barcos porque era lastre también para balancear la nave. Y conforme se iba consumiendo, pues se iba reponiendo la bota con agua de mar. Y entonces el peso de la nave siempre era el mismo. Pero es que además había otra cosa. Las ordenanzas de la marinería durante todo eso del siglo XV, XVI, XVII establecían que cada marinero tenía derecho a un azumbre diario de vino. Un azumbre son 2 litros y pico. Entonces, lo único que lo tenían que tomar en 4 cuartillos, eso lo podían tomar de una vez. Pero claro, 2 litros diarios, si tú vas a dar la vuelta al mundo, que no sabes lo que vas a tardar, y allí salieron 257 tripulantes, pues claro, tuvieron que cargar mucho vino. Entonces, todo esto lo cuento porque, fijaros, la suerte que era para una región vinícola estar cerca del sitio donde salían todas las expediciones. Bueno, no éramos los únicos, se hacían vino en el Aljarafe sevillano, en el Condado de Huelva, en Montilla Moriles, pero desde luego el marco de Jerez, toda esta zona era la gran suministradora de vino para la flota de India. Entonces, bueno, eso para nosotros fue un impulso, y como además nuestros vinos eran vinos que duraban, porque eran vinos que fortificábamos con alcohol, pues evidentemente, bueno, eso supuso un desarrollo. De todas maneras, el gran desarrollo no fue tanto hacia las Indias, sino hacia el norte de Europa. Aquí había establecido comerciantes británicos desde bueno, en las actas capitulares del Ayuntamiento de Jerez, por ejemplo, ya en 1400 y pico se está hablando de los comerciantes ingleses, y en Sanlúcar había muchos más, porque además el duque de Medina Sidonia era bastante más listo en esto del comercio y tenía unas tasas bajísimas. Entonces ahí había flamencos, había genoveses y había ingleses. Bueno, y estos ingleses estaban comerciando con las Islas Británicas, desde luego desde poco tiempo después de la Reconquista, si no antes, probablemente desde después de la Reconquista, porque toda esta era una tierra que tenía, bueno, había muchas las incursiones de los berimerines, esto no era un sitio tranquilo, la verdad, después de la Reconquista, pero hay un hecho muy claro, y es que los ingleses siguieron utilizando el nombre árabe de la ciudad de Jerez para describir los vinos. La ciudad de Jerez se llamaba Sherish, y los británicos al vino de Jerez le llaman Sherry. Eso no es nada más que la evolución del término árabe, con lo cual, evidentemente, si Jerez dejó de ser Sherish en 1264 o 68, que no está claro, pero en el siglo XIII, ¿por qué los ingleses iban a recuperar el nombre árabe de la ciudad? Así que el comercio era muy activo. Además, también tuvimos un poco de suerte, bueno, suerte, yo no llamaría, o del lugar que le tocó, no creo que le llame suerte. Hay un momento, que es 1587, cuando y esto también lo sabrán muchos de ustedes, cuando Francis Drake, que realmente no fue Francis Drake, era otro corsario que, digamos, trabajaba para Francis Drake, que se llamaba Sir Martin Frobisher, y este hombre, pues, saquea la ciudad de Cádiz, porque en Cádiz estaba la flota, y como esta gente, digamos, pirateaban bajo bandera británica, pues por una parte tenían el amparo de la reina para que destruyeran cuanto más barcos españoles mejor, y entonces pues atacaron la flota que estaba en la bahía de Cádiz, pero ya de camino saquearon la ciudad, eso era para ellos, lo de destruir las naves era para la reina, y lo de saquear y llevarse todo lo que pudieran era para ellos. Y entre otras cosas se llevaron 3000 botas que había en el muelle de Cádiz listas para su exportación. Bueno, eso fue una desgracia, pero la llegada de esas 3000 botas a Londres y la distribución de una buena parte de ese vino por las tabernas de Londres hizo que nuestros vinos se convirtieran en vinos absolutamente populares. Hasta entonces el vino era un tema muy aristocrático, muy de elitista, ¿no? Y ahí es cuando ya los vinos de esta zona pues se hacen enormemente populares en el Reino Unido, y desde luego ya a partir de entonces venían con el dinero por delante para seguir llevándoselo. Pero por terminar con la historia, hay otro momento que conocerlo también explica cómo son nuestros vinos. Porque todas estas cosas que he dicho, de los vinos que se fortificaban porque tenían que viajar, etcétera, etcétera, la verdad es que hasta ese momento los vinos que se hacían eran vinos bastante distintos a los que hacemos hoy en día. Hay un momento fundamental, que es el que ya termina de conformar lo que hoy son los vinos que nosotros hacemos, estos vinos tan especiales,
que es finales del siglo XVIII y principios del XIX. Hasta el siglo XVIII, aquí toda la actividad vitivinícola estaba absolutamente controlada por los gremios. Había gremios, en las distintas localidades había distintos gremios de vinateros. Claro, los gremios son instituciones del medioevo, eran instituciones básicamente de control de un determinado negocio, que desde luego lo que no eran muy liberales, no se daban mucho al comercio. El gremio de vinateros, los gremios de vinateros que tenemos aquí, pues estaban absolutamente controlados por los cosecheros. En el mundo del vino, al final, y esto no va a cambiar, ni ha cambiado, al final tú tienes los cosecheros y los exportadores. Esto hoy sigue siendo así, básicamente. Entonces, los cosecheros de aquella época, ¿qué hacían? Pues tenían su uva, la transformaban en un vino joven, y los exportadores pues tenían sus almacenes y vendían, y lo exportaban, se llamaban los extractores, era la palabra. Pero los que mandaban de verdad eran los cosecheros. Entonces los gremios tenían un montón de reglas y había una regla muy curiosa, que hoy no suena rara, pero que era una regla, y era que los vinos, cuando se los vendían los cosecheros a los extractores, a los exportadores, estos no los podían almacenar. Aunque tuvieran almacenes, los tenían que vender lo que se llama en derechura. Venderlo en derechura significa que lo tenían que vender antes que llegara la siguiente cosecha, durante el año agrícola. Claro, eso para los cosecheros era fenómeno, porque cada vez que llegaba una vendimia nueva, los extractores, que eran sus clientes, tenían el almacén vacío. Y por tanto, digamos, ellos controlaban los precios y controlaban toda la oferta de... la consecuencia de eso, que era que los vinos que se exportaban eran vinos jóvenes, eran vinos del año. De hecho, algunas veces eran vinos que no habían terminado ni de fermentar. Había otros tipos de vinos, los más jóvenes, que eran casi mostos, y los vinos desliados, pero eran siempre vinos muy jóvenes. ¿Y qué le pasa a los vinos jóvenes? Que los vinos jóvenes lo que son es muy inestables, porque son biológicamente muy activos. Entonces había que añadirle mucho alcohol, como ya lo he comentado, se fortificaba muy. Pero había una serie de extractores, que no es que fueran extranjeros ni nada de eso, algunos eran descendientes de extranjeros, pero ya llevaban mucho tiempo viviendo aquí. Y había uno, bueno, hubo muchos, ¿no? Juan de Menchaca, había muchos, pero hubo uno sobre todo que se llamaba Juan Ahuil, que era descendiente de franceses, pero llevaba mucho tiempo viviendo en Jerez. Y esta gente se va a decir, mira, esto no tiene ningún sentido, y entonces empezaron un pleito larguísimo, el pleito de los extractores, y ese pleito fue el que hizo que esto cambiara, porque el final del pleito fue que el gremio desapareció. Y eso creó una serie, produjo una serie de cambios fenomenales. De entrada, ya los extractores podían almacenar vino. Entonces, imaginaos un exportador de esto que tenía su almacén, y entonces almacenaba vino, tenía vino de este año, llegaba a la siguiente vendimia, podía quedarse con un poco de vino, ¿y qué hacía? Pues lo mezclaba. Y llegaba a la siguiente, y como le había quedado de la anterior y de la otra, pues lo mezclaba otra vez. Y luego empezaba a vender, pero vendía el más viejo y reponía con el más joven. ¿Eso qué es? El sistema de criaderas y soleras. Aparece ahí. El sistema de criaderas y soleras, que es el sistema genuino que nosotros tenemos en el sistema dinámico de envejecimiento. Que lo tenemos aquí, jamás. Esto es una cosa absolutamente única. Pero es que además, cuando se crea el sistema de criaderas y soleras, empezamos a poder mantener otra cosa que es única, que es la crianza biológica. Luego hablaré un poquito de la crianza biológica, pero básicamente se trata de que los vinos crían un velo. Pero claro, ese velo, si el vino no se refrescaba, se moría. Con el nacimiento de la crianza biológica ya empezamos a poder vender unos vinos que empezamos a llamar finos, y en Sanlúcar Manzanilla, y a partir de los finos los amontillados. Bueno, empezaron a surgir una serie de transformaciones que son las que nos han llevado hasta donde estamos. Y esos son temas históricos. También empezaron a crearse, porque claro, si ya tenemos una crianza biológica, la crianza biológica requiere que las bodegas tengan unas temperaturas, unos niveles de humedad. Empezaron a hacerse edificios como el que hay aquí, de techos muy altos, para mantener la humedad, para mantener una inercia térmica. Incluso muchas de las compañías que hoy existen y que son protagonistas de nuestro negocio nacen en esa época. Este Ahuil dio lugar a Domecq. Pues por ejemplo, DAF, que era otro extractor, da lugar a Osborne. Aparece otra compañía que es Barbadillo. Aparecen, Delgado Zuleta de Ledesma, que era otro. O sea, aparecen una serie de compañías en esta época que son las que están
muchas de ellas están todavía. Entonces, lo que quiero decir es que ese momento fue realmente mágico. Entonces, fijaros cómo, conociendo un poquito la historia, pues vamos entendiendo por qué hemos terminado haciendo los vinos como lo hacemos nosotros, distinto a como lo hacen en otros sitios. Bueno, de todas maneras, hombre, pensar que todo, que la singularidad de nuestros vinos solo es resultado de la historia, pues yo creo que es de justicia también decir que la naturaleza es muy importante. Nosotros estamos en una zona muy especial, una zona con un clima especial, sobre todo con un suelo especial. Si nosotros tenemos que, o sea, si de todas las condiciones naturales que hay aquí tuviéramos que elegir una como la responsable de que llevemos 3.000 años haciendo vino de calidad, luego yo me quedo con el suelo, la tierra. Entre otras cosas porque es lo único que no ha cambiado. Han cambiado las técnicas de elaboración, han cambiado los viñedos, el tipo de uva que utilizamos, ha cambiado hasta el clima, que va cambiando. Lo que no ha cambiado es el suelo, sobre todo ese suelo tan especial que tenemos, que es lo que llamamos la albariza, un suelo del que ya hablaba Columela, que fue el primer agrónomo romano. Bueno, pues ese suelo es un suelo mágico, un suelo que es una auténtica maravilla. De entrada su origen es fenomenal. La albariza, que como sabéis significa caliza blanca, albariza, es el resultado de que toda esta provincia, toda esta zona, el pico sur de la península ibérica, estaba bajo mar, era parte del océano. Bueno, estoy hablando hace 25 o 30 millones de años, en el Oligoceno. Pero bueno, ahí se producen toda una serie de... bueno, había muchísimos microorganismos, pues, los corolarios, las algas diatomeas, microcrustáceos, todos con una cosa en común, todos tenían un caparazón o una estructura interna caliza. Bueno, millones de años de microorganismos que van muriendo y que se van depositando en el lecho marino. Eso es un año y otro y otro y otro y otro. Eso es lo que ha creado la albariza, esa tierra blanca que veis en la fotografía y que es, como digo, es mágica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un clima un poquito especial. Estamos cerca del estrecho de Gibraltar, tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos un régimen de lluvia bastante generoso. No sé si sabéis que aquí llueve bastante más que en Rioja, por ejemplo. Aquí tenemos, bueno, ahora llevamos 4 años de sequía, esto ahora hay que ponerlo... Pero vamos, la media de 100 y pico de años que tenemos medida nosotros son unos 620 litros por metro cuadrado y año. La lluvia media que recogemos. En Rioja son 425. En Valdepeña 250. En Galicia, que supuestamente por la media está en 800, no llega a 1000. O sea que, lo que quiero decir es que aquí llueve, en términos de litros, bastante. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que llueve en invierno, llueve en otoño, invierno y principio de la primavera. ¿Y cuándo necesita la cepa el agua? A partir de marzo hasta octubre, porque mientras tanto está durmiendo. O sea que tenemos el agua cuando no la... Entonces, la albariza es una tierra que además de su composición, que es maravillosa porque tiene carbonato cálcico, tiene sílice, pues además tiene una característica fundamental, y es su capacidad de absorción de agua. Aunque sea en profundidad a 3-4 metros, que es una roca, una auténtica roca, porque más superficialmente ya se desmorona y un poquito más como arena, ¿no? Pero en el fondo, que es una roca, bueno, actúa como una esponja. O sea, tú coges un trozo de roca madre, como veis ahí, lo metes en un cubo y es como un bizcocho. Y se chupa. ¿Por qué? Pues porque si lo miramos en el microscopio, lo que son es millones y millones de microtubitos de una gran capilaridad y enseguida se llena de agua. ¿Qué pasa con eso? Pues que la recoge en invierno y la suministra a la raíz de la planta en verano, que es cuando la planta la necesita. Y nos vamos a una viña y parece que está uno en un secarral, pero cavas un poquito y enseguida encuentras la humedad. Y esa humedad o sea, es una tierra mágica. El mundo del viñedo en toda nuestra zona es algo impresionante, y yo creo que durante algún tiempo no hemos hablado suficientemente del viñedo, y sin embargo ahora parte de esa nueva, de ese renacer que tienen nuestros vinos tiene que ver con una mayor atención al viñedo, con una mayor atención a los pagos, a la singularidad de los pagos, porque no es lo mismo, no sé, estamos hablando antes de Carrascal, fantástico, oloroso, nos vamos a Miraflores, maravillosas manzanillas, los vinos finos de Balbaína,
en fin, cada zona más charnudo, o sea, cada pago pues da algo especial. Y la naturaleza también nos ha procurado otra cosa, que es otra de las grandes aportaciones del Marco de Jerez a la enología mundial, como es lo que me refería antes, la crianza biológica, ese fenómeno de la naturaleza, de que hay unas levaduras que acompañan al vino durante el envejecimiento y lo afinan, y le dan unas características y lo protegen de la oxidación. Las levaduras son unos microorganismos fantásticos, y además que han acompañado al hombre durante prácticamente toda la historia de la humanidad, porque hace falta levadura para hacer vino, pero hace falta levadura para hacer pan, hace falta levadura para hacer queso, hace falta, en definitiva, todo lo que sea un producto fermentado y por tanto que dure, porque insisto en esa, porque al principio éramos cazadores, recolectores, cogíamos una fruta, nos la comíamos y seguíamos andando, veíamos un bicho, lo matábamos, lo comíamos y seguíamos andando. Nos asentamos cuando empezamos con la agricultura y cuando empezamos a descubrir cómo hacer que los alimentos pudieran almacenarse, transportarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues las levaduras que tenemos aquí, sabéis que para hacer vino, a ver, el vino, perdonadme los que sepáis un poco de esto, pero lo explico para los demás, el vino básicamente es zumo de uva fermentado, eso es el vino, aquí y en Pekín. ¿Y por qué fermenta el zumo de uva? Bueno, primero, ¿qué es que fermente? Que se transforman los azúcares en alcohol. Eso es la fermentación alcohólica. El zumo de uva, el azúcar, por la acción de las levaduras, se transforma en alcohol. Eso es vino. Y así se hace el vino en todo el mundo. O sea, que levaduras hay en todo el mundo. Pero las levaduras que hay en cualquier lugar del mundo tienen una cosa, y es que cuando se ha transformado ya el zumo de uva en vino, se mueren. ¿Por qué? Porque el alcohol es un antiséptico. Nosotros nos colocamos alcohol en las heridas para que no haya microbios, para que no haya... Bueno, pues el alcohol mata a las levaduras que han transformado el azúcar en alcohol. Esto es una cosa un poco rara, porque parece como un suicidio colectivo, ¿no? Hacemos algo que no nos mata. Bueno, pues así funcionan las levaduras fermentativas. Bueno, pues aquí, en esta zona, y en muy pocos otros lugares del mundo, han ido apareciendo otras levaduras, son parientes de las anteriores, porque son, bueno, Saccharomyces también, pero son parientes que tienen unas características muy curiosas. Entre otras cosas, son levaduras que han aprendido a vivir con el alcohol, de hecho se alimentan del alcohol. Además tienen que respirar, necesitan oxígeno, por eso se instalan en la superficie. Pero es que además, bueno, cuando el resto de las levaduras se mueren, pues estas siguen viviendo. Y como os digo, se instalan en la superficie, de tal manera que cuando aquí termina la fermentación, pues vemos que se forma esa capa. Eso no se entendía bien antiguamente, O sea, al principio la levadura, la flor se consideraba un defecto, Incluso hay tratados del siglo XVIII y del XIX que hay que ir quitando eso que aparece al final de la... Hasta que con estos cambios que yo os comenté antes, de pronto hubo alguien... Esto además es muy curioso, porque esto hay una teoría de un profesor de Alberto Ramos Santana, creo que no sé si portugués o gaditano, está en la Universidad de Cádiz. Él tiene la teoría de que todo esto aparece no en las bodegas, sino en las tabernas. ¿Por qué? Porque en una taberna, ¿tú qué es lo que tienes? Tú tienes una bota grande, unos barriles, entonces tú tienes una canilla y tú vas sirviendo de la canilla y de vez en cuando la llenas, echas mosto, ¿no? Entonces tú estás aportando nutrientes todo el rato. Entonces eran muy famosas en el siglo XIX algunas tabernas, sobre todo en Cádiz, y seguro que en el resto de los pueblos costeros, sobre todo los costeros, de que a la gente le gustaba mucho el vino de determinadas tabernas porque era un vino que se afinaba. A lo mejor a nadie se le había ocurrido mirar por arriba a ver qué es lo que había, pero seguro que había una capa de velo de flor que se iba regenerando conforme se echaban mostos pueblos. Entonces, esto es un fenómeno, como digo, auténticamente bueno, maravilloso y que solo se puede reproducir aquí. Aquí en muy poquitos los sitios. En Montilla Moriles también se hace, pero es que Montilla Moriles es una denominación casi hermana de la nuestra. Hay flor en una región en Francia que se llama el Jura, que son unos vinos carísimos, que se llaman el Vengeance, el vino amarillo. Hay un velo de flor muy especial en Hungría, en una región en Tokay, para hacer unos vinos que se llaman sabores. O sea, es una cosa muy especial, muy especial. Y en la naturaleza, ¿por qué aparecen aquí estas levaduras? Pues por lo que aparece todo en la naturaleza, por selección natural. Muy probablemente
porque como nosotros nos empeñamos en añadirle alcohol al vino para que pudiera viajar, pues probablemente algunas de esas levaduras fermentativas mutaron y se hicieron más resistentes al alcohol. Y bueno, pues así como pasan las cosas en la naturaleza, pero son el resultado de unas prácticas que hacemos nosotros aquí. Bueno, y eso ya sin hablar del mundo de la bodega, ¿no? Con esas botas tan especiales, que también aquí son distintas, pues son más grandes y además en otras zonas la bota tiene que ser una bota nueva, ¿no? Aquí cuanto más vieja mejor. Aquí al final cuando tú le preguntas en una bodega, ¿y esta bota cuántos años tiene? Pues la verdad es que no saben decirte cuántos años tiene, porque claro, como además cada vez que hay un salidero pues se puede reparar, la mandas al trabajadero, allí pues, se desmonta la bota, se utilizan las suelas que todavía estén bien y se reponen algunas, bueno, pues al final hay botas que son casi eternas, ¿no? Entonces, todo ese mundo, el mundo de la bodega, esos edificios tan especiales, ese sistema que os decía antes de criaderas y soleras, en el que vamos refrescando continuamente, todo eso al final ha dado lugar a unos vinos que son distintos y que son diferentes. Pero no solo eso, también esto ha dado lugar a una cultura. A una cultura, porque cuando hablamos de los vinos de Jerez, marco de Jerez, pues estamos hablando de unos vinos, pero estamos hablando de unos procesos, por tanto estamos hablando de unos oficios, y están los toneleros, pero están también los arrumbadores, o están los capataces de viña, o los capataces de bodega, también unas formas de trabajar muy peculiares, hasta unos lugares de consumo muy especiales, las tabernas, los tabancos y ese tipo de cosas. Y desde luego un lenguaje, porque a mí me fascina todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Y hay un lenguaje del vino de Jerez, hay multitud de palabras que son, muchas de ellas es curioso porque hay muchísimas palabras en el vocabulario del Jerez que son tomadas del mundo marítimo. Por ejemplo, la crujía de una bodega, y también la crujía de un barco, o la tronera. La tronera de un barco, ¿sabéis lo que es? Donde salían los cañones, pero la tronera en una andana es el hueco que hay entre botas. O, por ejemplo, la cubierta. Nosotros no hablamos nunca de techo, hablamos de cubierta. O, por ejemplo, hablamos del cabeceo. Cabecear es mezclar. Porque, claro, antiguamente se mezclaba todo en una bota. Tú metías varios tipos de vino. Antes nos estaba hablando Peque de esos vinos de cabeceo, los vinos de mezcla. Eso se hacía en una bota. ¿Y qué le hacían a la bota para mezclar vino? Se movía de un lado y de otro. Como un barco cuando cabecea. El barco con la cola hace así, ¿no? Nosotros con las botas hacemos así, vemos una cabeza, luego otra cabeza. La cabeza son los fondos de la bota. Entonces cabeceábamos la bota. Entonces son términos absolutamente del mundo marítimo que además no le es ajeno al mundo a la Jerez, porque por lo que os decía antes de la exportación. Otras veces son palabras que son pues bellísimas invenciones, ¿no? Locales, ¿no? Cosas que muestran la creatividad de nuestros antepasados y el conocimiento tanto de los procesos como del lenguaje. Por ejemplo, vienteveo, albariza, barajuela, altarcito, canoa, venencia. Entonces son palabras que cuando cada una de ellas la coge y ve la etimología que tiene, son preciosas. Una venencia, por ejemplo, es que es un instrumento que es para tomar muestras. ¿Pero para qué quería tomar la muestra? Para que el comprador y el vendedor llegaran a una avenencia sobre el precio del vino, por ejemplo. Entonces son realmente, el tema del lenguaje es impresionante, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que transportar una bota y uno la transporta, lo normal es que la ruede, ¿no? Por eso es redondo una bota, el contenedor perfecto. Entonces yo la ruedo, o si la llevo de pie, la llevo a lo que se llama el andaniño, porque la voy moviendo de un lado, de otro. Eso se llama llevar una bota al andaniño. Una preciosidad, ¿no? O si una bota tiene peso encima, si no está arriba del todo en una andana y por tanto no la puedes sacar directamente, tienes que hacer un puente, eso se llama una bota condenada. Es decir, son palabras muy bonitas. Muchas de esas palabras muchas veces vienen del árabe, ¿no? Porque pues, también es parte de un almijar, por ejemplo, un almizcate, una alquitara, o préstamos del inglés, ¿no? El candier, que es un candier, candier o pale, o incluso del holandés, ¿no? La palabra brandy, que es brandy vino, es vino quemado. En fin, la verdad es que es toda una cultura. Hablamos de un vino, pero es que tiene
la gente me dice, no, es que como te han salido 400 y pico, casi 500 páginas, digo, bueno, porque me he cortado, porque si no me habrían salido 1000 o 2000. Bueno, y una imagen propia, se ha desarrollado también, bueno, pues, como digo, soportes de todo tipo, ¿no? Etiquetas, expresiones artísticas de todo tipo, logotipos, imágenes de marca que son auténticas. En definitiva, no quiero enrollarme mucho, pero bueno, cuando hablamos de los vinos en Marcos Jerez, estamos hablando de mucho más que un vino, estamos hablando de una cultura. Pero bueno, no olvidemos que al final es un vino, y realmente para nosotros todo lo que tiene que ver con todo esto está muy bien, pero esto es un negocio. Es decir, que al final de lo que se trata de seguir con este negocio que es fruto de una cultura y que tiene una historia tan larga, y desde luego el objetivo lógicamente es proyectarlo hacia el futuro, sabiendo que son vinos especiales, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque nos da identidad, y es malo porque lo tenemos que explicar más veces, ¿no? Y el vino Jerez no deja de ser una rareza en el mundo del vino. Lo que pasa es que, gracias a Dios, el mundo es muy grande, y al final, pues, como digo aquel, hay gente para todo. Y aunque no sea un vino de masa, o no, antes lo decía también Peque, o sea, es que hay muchas veces que a la primera no te gusta. Ni la ópera te gusta a la primera, ni la cerveza te gusta a la primera. Entonces, bueno, son cosas que requieren un cierto... pero bueno, si vendemos 40 millones de botellas en 100 países en el mundo, será que hay quien le gusta, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, yo he venido aquí, como dijo Umbral, a hablar de mi libro, ¿no? Y vosotros me diréis, bueno, si estáis contando muchas cosas, pero bueno, el libro que he escrito es un manual. De verdad que he pretendido que sea un manual para la gente que quiera acercarse y conocer, pues, eso, la historia o la cultura, o simplemente cómo se hace, ¿no? Un vino. Y he tratado de hacerlo fácil de entender, porque muchas veces mis propios colegas y no sé, creo que muchas veces complicamos las cosas innecesariamente. O a lo mejor que las queremos complicar, no sé, muchas veces que nosotros tenemos estudiantes que vienen alumnos que vienen a los cursos, y muchas veces han cometido el error de ir antes a las bodegas. Y dicen, hombre, no hemos venido de antes, hemos ido a unas copas de bodegas. Y claro, si hay gente que no sabía mucho del tema, a cuando llegan al curso tienen una empanada mental, pues claro, en las bodegas te explican lo que cada uno hace diferente. Es normal, ¿no? Yo te voy a explicar otra vez lo mismo que hago igual que mi vecino y el otro. Entonces, claro, cuando llegaban al curso, pues resulta que se conocían todas las excepciones, pero no la regla general. Entonces, claro, un poco yo lo que he pretendido es todo lo contrario, un poco explicar cuáles son los métodos de elaboración generales, los que utiliza todo el mundo. Luego ya, para la cosa especial que hace fulanito de no sé, bueno, pues ya ese que lo mira allí, ¿no? Luego, como digo, es un manual, y por tanto yo he tratado que sea riguroso. Pero claro, es mi libro, ¿no? Lo he escrito yo, con lo cual alguna opinión y algunas cosas pues he expresado. Algunas cosas sobre algunas opiniones que además son mías, no son del Consejo Regulador. Esto no lo he escrito como presidente del Consejo, sino como César Saldaña, ¿no? Y entonces yo he emitido algunas opiniones, por ejemplo, sobre el futuro, ¿no? Sobre lo que creo que puede ser el futuro del vino de Jerez. Y yo tengo que decirle a ustedes que yo creo que el futuro del vino de Jerez es brillante. De verdad, yo creo que pues, además estamos en un buen momento, y yo tengo una enorme confianza en el futuro y en los vinos que hacemos, y además lo estamos palpando, estamos viendo, y los que son especialistas seguro que han notado que hay un cambio en los últimos años en cuanto a la percepción. Ahora mismo, a cualquier sommelier en España y fuera de España, saber de vinos de Jerez es un plus, es como, o sea, son los vinos favoritos de un montón de gente que son especialistas, y eso es maravilloso. Que sea el vino favorito de los sommeliers es como tener un comodín en la manga, pero bueno, tener un comodín no significa que ganes la mano, hay que jugar bien las cartas siempre, ¿no? Entonces, hombre, yo
deciros que el futuro creo que puede ser un buen futuro, porque además estamos viendo cómo continuamente las bodegas están lanzando nuevas ediciones, sacas especiales, vinos de añada, pues un montón de cosas que es un mercado que está en efervescencia. Pero bueno, eso no significa que el futuro no sea preocupante también, o que tenga algunos matices preocupantes. ¿Por qué? Porque, a ver, preocuparse no es una cosa mala, preocuparse es ocuparse anticipadamente. Eso es lo que significa. Yo creo que nosotros nos tenemos que ocupar de algunas cosas. Y a mí del futuro hay dos cosas que me preocupan. Desde luego, lo que más es que haya nuevas generaciones de consumidores de estos vinos. O sea, que se vayan incorporando, porque claro, uno no puede vivir siempre de los mismos consumidores, porque la ley de vida pues, dice que esos consumidores un día van a dejar de consumir. Entonces hace falta un relevo generacional continuo. Entonces es un tema que creo que es importante y que tenemos que promocionar, seguir formando, seguir educando. Y el otro tema que me preocupa es la viña. La viña. La viña me preocupa especialmente porque, hombre, nos falta relevo generacional aquí también. La mayor parte de nuestros viticultores son gente mayor. Son gente y no es fácil encontrar, y este es un trabajo, y nuestra viticultura es una viticultura muy especial también, que hay que saber hacer las cosas, la poda que hacemos aquí, cómo manejar la tierra, y la verdad es que han pasado años duros, aquí hay algunos viticultores y saben que, bueno, ahora las cosas parece que el precio de este año va a estar bastante mejor, y bueno, pero hay que, como sector, creo que tenemos que prestarle mucha más atención a la viña, porque sin uva no hay vino, pero que no hay. Entonces, a mí me preocupa particularmente, además tenemos un cambio climático que está ahí, o sea, que de verdad que hay, aquí probablemente haya gente que no se lo cree, yo me lo creo. En lo que es el espacio de mi vida profesional, hemos adelantado un mes la recogida de la uva. Es así, ¿no? Un mes. En Jerez hasta la patrona había vendimia, hasta el día de la Merced, a finales de septiembre. Y ahora, vamos, el 15 de septiembre ya no queda una... A lo mejor aquí en las zonas costeras sí, un poquito más, pero tampoco quizás. O sea que entonces hay una serie de retos que tenemos que enfrentar, y desde luego la viña es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, como dice un buen amigo mío, bueno, hay que ir acabando porque al final, cada vez que se habla de vino, lo que termina todo el mundo con ganas de charlarse una copita, como dice este amigo mío, ¿no? Charlarnos un par de copitas, ¿no? Así que voy a ir terminando, y yo lo que quería era aprovechar que estoy aquí, que están ustedes ahí, y esto es fantástico, de tener un micrófono y la gente escuchándote, pues es un lujo. Así que yo voy a aprovechar para dos cosas. Lo primero, para intentar, bueno, para decirle que lean ustedes el libro de los vinos de Jerez, si les apetece, si les apetece. En ese libro podrán encontrar ustedes muchas respuestas para aquellos que tengan curiosidad por nuestro vino. No todas las respuestas, porque por ejemplo una cosa que no sé y que por tanto no viene en el libro, por qué, como decía la bodeguera doña Pilar Pla, beber vino de Jerez moderadamente, pero todos los días, nos hace mejores personas. Pero eso es así, pero yo no sé por qué. Pero sobre todo, ya que les tengo aquí, les pido una cosa mucho más importante para mí que mi propio libro. Les pido que sean ustedes parte del futuro de los vinos del Marco de Jerez, que los consuman, que los conozcan, que se dejen enamorar por los vinos más nobles del mundo, que los beban con moderación, pero con regularidad, que sean generosos con ustedes mismos y con sus amigos, que se hagan ese regalo de forma frecuente. ¿Por qué? Pues porque son ustedes, los consumidores, fundamentalmente, más que los bodegueros, más que los viticultores, son los consumidores los que pueden seguir construyendo el futuro del vino de Jerez. Muchas gracias. ¿Hay alguna
persona que quiera hacer una pregunta, ahora es el momento. Voy a hacer lo que observo es una cuestión de opinión, ¿no? Pero hay una cosa que siempre me sorprende mucho, y sobre todo ahora que han salido los nuevos vinos de tinto, que la gente, digamos, los sommeliers, que no son tantos sommeliers en los bares más profesionales, pero que no venden estos productos nuestros, que cuando pide algo te dicen un Ribera, ¿quieres? ¿Comprendes? Por ejemplo. Entonces hay un desconocimiento, ¿no? Y que no te venden el producto. El problema es beba vino de Jerez, pero es que no te lo ofrecen. Es un problema gordo. Es un problema de quién es la culpa, ¿no? ¿Quién es la culpa? ¿Cómo te puedes solucionar? Normalmente, de casi todas las cosas malas que pasan es que la culpa la tiene el Consejo Regulador. Y sobre todo el presidente. Eso, una de las funciones que tenemos en el Consejo Regulador es que estamos fácilmente identificados para que se nos eche la culpa de todo, ¿no? Pero, no, a ver, yo creo ese es un problema de formación, o sea, de educar a los profesionales. Hombre, yo creo que hay de todo, hay de todo. Hay buenos profesionales en el mundo de la restauración que también ofrecen los vinos y a mí de vez en cuando, vamos, a mí ya nunca me conocen, ¿no? Pero que te ofrecen una... Hay un sitio particularmente en el marco de Jerez que a mí me encanta, que es San Lucas de Barrameda. En San Lucas de Barrameda ya puede hacer lo que haga, que no sale sin un par de copas de manzanilla en el puerto. Que no te dejan, O sea, si todos tuviéramos el mismo orgullo y prurito y... no quiero utilizar la palabra chauvinismo, ¿no? Porque para eso ya es como el negativo, pero convencimiento de que lo que nosotros tenemos es bueno y que por eso hay que ofrecérselo a los demás, bueno, nos iría de otra manera. Entonces, yo creo que dentro de la pluralidad de lo que es Marco Jerez, eso lo debíamos de ir hasta nunca aprenderlo. Y, por ejemplo, bueno, pasa que hay poca producción, pero si todos los roteños conocieran bien el vino Tintilla de Rota, pues ya teníamos un montón de cientos de prescriptores, de vendedores. O sea, yo creo que todo empieza por la educación, porque, claro, nadie recomienda algo de lo que no está seguro. Eso es lo que pasa muchas veces. El problema es que algunas veces en la hostelería, con todos los respetos, hay gente que está en la hostelería porque no puede estar en otro sitio. Ahora, el que está en la hostelería porque tiene vocación, lo normal es que se forme. Y si se forma, pues, vamos, nosotros hacemos muchísimos cursos para personal de sala, para sumilleres, y claro, cuando tú le enseñas a alguien, oye, mira, pues, ¿qué ha pedido este señor? ¿Qué ha pedido? No sé, en el caso, unas anchoas. Ofrecen una copita de fino fría con las anchoas, porque es que no va a probar una combinación mejor. O qué es lo que va a tomar, no, es que va a tomar algo escabechado. Pues para el escabeche no vaya a pedir un vino blanco porque la acidez del escabeche y la acidez del vino, eso no funciona, un tinto tampoco. Entonces, oye, pues, probarlo con un fino. ¿O qué ha pedido? Que ha pedido unas alcachofas. Esto está pidiendo un amontillado a grito. Entonces, pero para eso hace falta que esa persona que se dedica a eso, porque el que se dedica a la construcción sabrá del peso de la viga y el no sé cuánto, el que se dedica a la hostelería debería de saber de esto. Y más si está en un sitio, si está en Rota, está en Jerez o en Chipiona, porque es que estos son los productos de la tierra, estos son los que se le tiene que ofrecer a la gente. Eso es un tema de profesional, o sea, de ser o no ser profesional, sencillamente. Hombre, luego hay aspectos comerciales. Si tú lo que tienes es que tienes un vendedor de una bodega de Ribera del Duero que te está dando por cada botella que vende, no sé cuánto tal, bueno, yo esas cosas las entiendo, pero que yo creo, sinceramente, que lo que hay que hacer es darle seguridad a los profesionales para que los profesionales se sientan con la confianza de ofrecer las cosas. Vamos, que es culpa nuestra. Bien. ¿Alguna pregunta? Me gustaría hacerle, por la época de los 50, sí, recuerdo yo que se podía decir que había una cultura de vino en los pueblos.
había muchas bodegas y después había estos despachos, estas barras, Sí. donde en aquella época dos gordas se tomaba su vaso de vino. Entonces, quiera que no, yo recuerdo porque yo iba con mi abuelo, de la manita, y me llevaba porque le gustaba beber. Había veces que yo tenía que ir a recogerlo después con mi abuela. Entonces, ese conocimiento de los vinos era un aprendizaje que tenía. Claro, claro. Hoy eso ha perdido. Claro, pero eso es que han cambiado muchas cosas. Pero bueno, yo estoy seguro que cambiarían también entre los 50 y los 20, y entre los 20 y los del siglo anterior. O sea, que el cambio es lo único que permanece. Que las cosas cambian es lo único que está seguro. Que todo va a cambiar. Entonces, pero tiene usted mucha razón, y yo soy un gran defensor de las tabernas, de los tabancos, porque además, curiosamente, en algunas de nuestras localidades, ese mundo del despacho de vino, del tabaco, está haciendo que mucha gente joven, digamos, entre otra vez en el consumo de ese tipo de vinos, ¿no? O de esos productos, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea formación en casa, pues es mucho más natural. O sea, es como ahora que, por ejemplo, los chavales no pueden consumir alcohol hasta los 18 años, en teoría. 18, pero ni verlo, ni vamos. O sea que nosotros hacemos alguna actividad que, como haya esto, ya nos vamos a la cárcel detenido, porque es una cosa horrorosa. Ahora, a 18 años y un día te voy a la botellona y comerte de boca hasta aquí. Entonces, yo creo que era mucho más razonable esa forma de entrar en el consumo de las bebidas alcohólicas, porque el vino es una bebida alcohólica. Es que es así, es que si no tiene alcohol será otra cosa. Pues de una forma, bueno, natural. Bueno, a todos nos ha pasado que un día te has pasado y te has dado cuenta de que a eso hay que irle con tiento. Entonces, a ver, comprendo que esto que estoy diciendo no es políticamente correcto. Entonces, eso hay que sustituirlo por otras cosas, por formación, por educación, nosotros, uno de los libros que publicamos en el Consejo se llama El Gran Libro de los Vinos de Jerez, el Pequeño Gran Libro de los Vinos de Jerez, que es para niños. Y nosotros hacemos, en la fiesta de la vendimia, hacemos, por ejemplo, concursos de venencia a los niños, con agua, evidentemente, y hacemos tiza de la uva para los niños, y al final a los niños que se les da un botecito de zumo de uva. Evidentemente no, pero esa cultura y ese conocimiento, ese saber que el vino forma parte de la identidad del lugar donde ellos han nacido, eso no se lo podemos hurtar. Porque esto es así porque aquí ha habido vino, siempre. Es verdad. Es que desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista, o sea, de verdad que en nuestro ADN está el vino. Y eso, que luego, oye, hay quien no le interesa y que se dedica al manga, ¿vale? Pero el manga de Japón, O se dedica, muy bien, sí, está claro. Pero el que tenga un poquito de curiosidad por saber quiénes somos, se tiene que aproximar al vino. Claro que sí. Y no hay que pedir perdón por eso, no hay que... Hombre, hay que cumplir con la ley, y entonces tolerancia cero, y entonces esa actividad que hagamos con los niños, ahí no se pone una gota de vino. Pero hay que informarle, claro que hay que informarle. Eso, por lo menos, es mi opinión. Sí. Bueno, esta señora tiene la mano levantada, luego, Hola. Yo sigo con la educación y la difusión. Te quería preguntar, ¿los cursos que has comentado que hacéis, los hacéis en el Consejo Regulador? Sí, pero... Porque la sugerencia, yo que trabajo en la universidad, era poder exportar esos cursos a ámbitos donde también, y enlazo con lo último que está diciendo, con crear ese nuevo consumidor también mayor de 18 años, pero que está en ese ámbito. Sí. Y como existen, no sé, los cursos de verano, los cursos de invierno, poder exportarlo, ¿no? Sin duda. Acabamos acaba de crearse en la UCA la Cátedra del Vino, ¿quién es? Con Caja Sur, ¿no? No sé, hay una serie de entidades y nosotros estamos metidos ahí también con la idea de... Porque hemos hecho muchas cosas con la universidad, pero o bien, no sé, el máster de enología, el máster de enoturismo, cosas así y tal, o puntualmente, pero la idea con la Cátedra del Vino es hacer algo con cierta permanencia.
y de difusión. Pero lo que está fomentando demasiado es la otra Sí, son ya muy especial a público o a alumnos muy especial. La idea es divulgación, efectivamente, esa es la palabra, la divulgación. Porque, o sea, tener los suficientes conocimientos como para disfrutarlo. Porque es que mi padre siempre decía, se ama lo que se conoce. Y es verdad, cuando tú sabes de algo, pues lo disfrutas mucho más. Entonces, de eso se trata, de dar, por eso la formación es importante, para dar confianza a los profesionales, pero para abrirle la puerta también del disfrute a los aficionados. Sí, por supuesto. Perdón, la pregunta es fácil. ¿Por qué ha desaparecido la industria que va alrededor del vino, como por ejemplo la fábrica de botellas, la fábrica de tapones? Bueno, la pregunta no es nada fácil, ¿eh? Dice, la pregunta es muy fácil. No, pero ha desaparecido por un tema de costes, por un tema, bueno, porque hay determinadas industrias que lógicamente tienen una economía de escala y entonces pues resulta que te pueden ofrecer botellas mucho más baratas si sirven a Jerez, a Málaga, a no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, entonces la fábrica de botella de Jerez sería solo a Jerez en principio, ¿no? Entonces, hombre, si esos señores hubieran logrado encontrar otra clientela, pero bueno, no sé, o sea, un momento en el que sí es verdad que todo el suministro era local. Hoy en día el suministro no es local. Nosotros, el papel este no sé de dónde viene, y la etiqueta esta no sé de dónde la harán, y este micrófono no sé de dónde viene, y estos señores hacen máquinas para los almanes y para no sé qué. El mundo se ha convertido en mucho más pequeño en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena, es verdad que es una pena, pero ese es el signo de los a los demás. De entrada vez tengo vino. También por ahí, yendo a Jerez, se ve también que hay muchas viñas que ya han desaparecido y están sembrando otro tipo de cultivo. Es cierto, porque, bueno, a ver, la viña es un cultivo, es un arbusto. Decidir si se planta o no se planta viña es una decisión que toman estos señores cada 40 años. Entonces, y tienes que asegurarte que haya relevo generacional y que tal, pues es un poco a lo que me refería, ¿no? Y hay cultivos pues que a lo mejor son menos complicados, pero bueno, nosotros perdimos mucha viña hace algún tiempo y ahora estamos bastante estabilizados. Y bueno, yo creo que eso al final es como todo, depende de la rentabilidad que le saque. Hemos pasado unos años en los que el precio de la uva no era el que debía de ser, eso es así, y entonces hemos tenido viticultores que le tocaba arrancar y replantar y han dicho, pues ahora en vez de replantar esto voy a poner almendro, por ejemplo. Pero ahora la viña empieza a tener decir, otra vez otros precios. Este año los precios van a estar mucho menos que el año pasado. Y si los viticultores son inteligentes y no se lo quieren llevar todo este año, sino que lo que hacen es unos contratos a medio plazo, asegurando sus precios este año, que viene el otro y el otro, hombre, pues yo creo que... pero vamos, eso es que claro, me dio una pregunta muy fácil, una pregunta corta. No, es que cada pregunta es para... ¿verdad? Es como el plan de la viña, es que no hay relevo. ¿no? Claro, es que ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Pero hoy que estaba yo con unos viñistas también allí en el consejo y estábamos hablando de esto, y estábamos hablando de los precios del agua de este año, y dice, no, ya verás tú cómo este año empieza a salir algún joven que quiere... Tiene que... Sí, no, pero es que ha pasado es que este año se pone el agua en... Estamos perdidos con el relevo, porque no hay relevo, porque eso no es rentable. No es rentable. Porque van por el campo de no es así. Todo de la hierba, porque están llenos de porque no quieren gastar dinero y la agua se tiene que poner a los precios. Así que arranca la viña se da la web. Pero vamos, pero el problema no es un problema de la viña, es un problema de la agricultura. Porque eso mismo que decimos, los que estamos relacionados con la viña, se lo oigo yo al del olivo, se lo oigo al del almendro, se lo oigo al del trigo, se lo oigo al de... Entonces, puntualmente, hay unos momentos en los que, pues claro,
el tema del precio del agua de aquí es para los vinos que hacemos nosotros. Entonces es una cuestión de ver qué equilibrio hay entre la oferta y la demanda, pero el precio del almendro no depende de que lo hagamos bien aquí, porque almendro hay en Turquía, en Egipto, en Marruecos, o sea, olivo hay en todo el mundo, en todo el Mediterráneo, en California. Lo que quiero decir es que depende, y entonces yo oigo hablar de pronto, no, es que ahora se paga el kilo de aceite a no sé cuánto, y ahora ahora esto es una ruina, y ahora esto lo da. La agricultura, el problema es que la agricultura es una actividad complicada, muy difícil. Un negocio que no tiene techo. No, yo tengo, ya lo he dicho, a mí del futuro me preocupa, hombre, seguir teniendo un mercado y la viña. Son las dos cosas que más me preocupan. Bueno, vamos a ver, antes en los años 60 había 6.000 y pico nada más. En los años 60, lo que pasa es que nos volvimos locos. Y en, en el 81 llegaron a 20 y tantas mil, a 22.000, que hubo que arrancar. O sea, hicimos así. ¿Cuántos años? Ya, no, pero que no, aquí en Jerez nunca, o sea, en el marco de Jerez, 20 y tantas mil hectáreas hubo una vez puntualmente entre los años 70 y 80. Anteriormente había muchas menos y ahora hay muchas menos. Hay que tener las que hay que tener. Ahora hay 7.000 hectáreas, 7.000 y pico. ¿Eh? Pero que no, que sobraban 14, que está claro que sobraban 14. Claro, si la que ha arrancado, cerca sobraban. O sea, lo que quiero decir es que lo que haya es lo que hay. Lo que tenemos es que ganar dinero con lo que hay. Porque a ustedes, que haya 14 o que haya 27, no es igual. Vosotros tenéis lo que tenéis. Y esto es lo que tenéis que rentabilizar. Pues ya que se está hablando del futuro, ¿qué futuro le ve a los nuevos tintos que se están saliendo ahora? Muy bueno, hombre. Los tintos de Cádiz. Sí, bueno, a ver, de nuevo nada, ¿eh? Bueno, pero ahora es cuando... Llevan 30 años... Ya, pero ahora mismo está comercializando, hay mucho más bodegas que... Hay vinos que son magníficos, a mí me encantan, hay algunos que son magníficos. Ahora, lo que no veo es esa evolución que dicen, porque se están vendiendo ahora, no, se llevan 25 años vendiéndose, 30 años vendiéndose. Es decir, es nuevo esto, ¿eh? Que yo llevo el consejo 22 años y en el negocio 37 años, y los vinos de la tierra de Cádiz los conozco yo cuando yo estaba en Sandeman, eso hace 30 años justo ahora. Ya yo bebía vino de la tierra de Cádiz, tenía el barbadillo, hacía no solo blanco, hacía también los tintos. Esta Huerta de Albalá, lleva 20 y tantos años. O sea, está como ahora, no lo tenía en el programa, por lo menos lo tienes local, lo tienes aquí, y ahora lo ves aquí, pero tú te das el empeño de recogiendo el trocito, es posible. Empieza a haber algunos, pero, o sea, lo que quiero decir es que no, vamos, que no se van a plantar ni 1.000 hectáreas por esos vinos. Tenemos 500 y pico. Está bien, está estupendo. Y es otra alternativa más. Y además, una cosa curiosa que ha tenido el Marco Jerez es que aquí se han hecho muchas cosas, muchas distintas. Aquí ya hemos hecho con los brandy, por supuesto, vermú, ponche, lo que haga falta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo lo que sea más negocio es fenomenal. Pero que a nosotros lo que nos pone en el mapa del mundo es esto. Eso es lo que nos pone en el mapa del mundo. Que lo defendamos, que está bien todo lo demás. Y yo soy el primero que me encantan los tintos que se hacen aquí, los blancos que se hacen aquí, se hacen unos espumosos, que algunos de ellos están muy bien también, se hacen maravillosos. Pero vamos, que esto es lo que hemos... En esto no nos gana nadie. En tinto, me parece que nos ganan algunos. ¿No? Bueno, encantado y muchísimas gracias por haberlo escuchado. Un momentito, por favor. A los conferenciantes siempre tenemos un detalle y
hemos buscado a la persona, bueno, todo el mundo lo conoce, y otras cosas importantes que tiene, cosas importantes que tiene, pues un pedazo de viña, de Quintilla fabuloso, como hay de algunos. Pero es el que va a ser, que le va a dar un detalle que tenemos que hacer. No, yo me lo imagino, pero no quería yo aquí una muscareta. La preciosidad.